El título de mi sermón hoy ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Vamos a Hechos 5, que es el tema en el que estamos, que hablan los primeros cristianos. Hechos 5, versículo 17. Vamos a trabajar hoy hasta el versículo 42. Vamos a estar trabajando. Y la persecución siempre será un tema supremamente difícil para nosotros como cristianos. De hecho, la iglesia a lo largo de su historia nunca ha estado libre de persecución. Aun cuando han habido periodos de relativa paz, una característica resaltable es el hecho de que el cristianismo siempre ha sido susceptible de persecución, aún desde sus propios inicios. Aún desde sus propios inicios. Y lo vemos en las páginas de la Biblia, lo vemos en las páginas de la historia. La persecución ha sido un tema difícil para la iglesia. No solamente de afrontar, de pensar también. Es decir, cuando escuchamos que persiguen cristianos en otros países, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, uno de pronto siente un poco de temor, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, eso es por allá, al otro lado del mundo. Eso aquí no, como que podemos ser un poco indolentes con eso. Podemos ser como, bueno, es allá, no es acá, uy, pues sí vamos a orar y no oramos. Y tenemos que hacer un poco, ¿por qué razón? Porque realmente no queremos pensar en ese tema. Aquí como estamos bien, sin persecución, porque no tenemos persecución. Ahora, sí la tenemos, pero no de la misma manera, no en la misma dimensión. O sea, podemos llegar a tener persecución porque en la casa nos persiguen, la familia, los amigos nos dicen cosas, pero no es algo agresivo, no es algo en lo que esté peligrando nuestra vida realmente, ¿no? Y si pasa, digamos que son casos aislados, no es una persecución sistemática como en otros países. Por ejemplo, en Siria el Estado Islámico quiere acabar con los cristianos, quiere acabar con ellos y lo está haciendo, ¿sí? Entonces es como, podemos llegar a ser bastante indolentes con ese tema. Es un tema difícil, pero creo que tenemos que asumirlo como algo que definitivamente en algún momento va a suceder. Sea que es una persecución sistemática, sea porque en nuestra casa nos persiguen, sea porque a alguien no le gustó que tú dijeras que eres cristiano y te hizo algo raro. Estamos expuestos a eso de cualquier manera, ¿sí? Y quiero que lo estudiemos en las Escrituras. En Hechos 5, 17, básicamente del versículo 17 al 42 es esa segunda persecución a la que son sometidos los apóstoles, principalmente por el Sanedrín. Y lo que vamos a estudiar es cómo ellos enfrentaron esa persecución. Entonces hay un primer cuadro, que es la descripción como tal de la persecución, realizada por el Sanedrín, por el Consejo de Ancianos, y está la otra parte, cómo lo enfrentan ellos. Ese es el otro bloque, cómo enfrentan ellos esa persecución, cómo interviene Dios en todo esto. Pero fíjate que Dios no interviene para simplemente cuidarlos, es lo que vamos a ver. Para simplemente, ay, es que pobrecitos, no les voy a dejar que les pase nada. No era eso realmente. Él estaba en control de que su mensaje pudiera ser predicado. Y en eso consistía esencialmente la protección de Dios. Vamos a ver el versículo 17. Dinos, Orlando. Dice, vamos a leer hasta el 28. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida.
conforme a lo que habían oído, al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ese es el primer cuadro. Es la descripción que hace Lucas de esa segunda persecución. Dice que el concilio, en cabeza del sumo sacerdote y sus partidarios pertenecientes a la secta de los saduceos, dice, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los encarcelaron. Ahora, evidentemente, conforme nos lo indica el contexto, la envidia era producto del impacto que el cristianismo para ese momento estaba teniendo y obviamente su notable crecimiento. Yo pensaba un poco de esto y podemos llegar a parar aquí y decir: uy, esos fariseos envidiosos, ¿no? Saduceos, condenados. Pero la envidia siempre será la causa de males terribles, incluso dentro de la religión o de la iglesia. Marquen ahí. Vamos a Filipenses 2. Porque no quiero que juzguemos a la ligera a estos señores. Versículo 1 de Filipenses 2 dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Interesante que Pablo dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, o por envidia o rivalidad. Definitivamente no es algo ajeno a nosotros como cristianos. Es algo que sucede, ha sucedido y sucederá. Podemos juzgar a la ligera a estos personajes. Y quería parar ahí un momentico. ¿Por qué? Porque es algo que ha pasado no solamente en el círculo de estos personajes de la religión, en ese momento, en ese contexto, sino es algo que ha pasado en la iglesia. De hecho, la próxima semana vamos a hablar del primer problema que hubo en la iglesia, el segundo problema que hubo en la iglesia, y fue un problema de envidia. Netamente envidia. En la iglesia, en el cristianismo, en los cristianos. Eso nos va a pasar. No en vano Pablo menciona estas palabras. No hagan nada por egoísmo o vanidad o rivalidad. Dice, más bien, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Unidos en alma y pensamiento.
alma y un mismo parecer, un mismo amor. Eso es evidente que para Dios nuestras relaciones siempre serán algo vital. Es más, les voy a decir algo. Sana doctrina en la Biblia tiene que ver con esto, con estar unidos en alma y pensamiento, un mismo amor. De hecho, Jesús resumió el conocimiento de Dios en dos cosas: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En Juan, primera de Juan dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el contexto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, sana doctrina tiene que ver indiscutiblemente con relaciones sanas. Porque podemos tener una sana teología, es decir, podemos tener la creencia correcta y no tener buenas relaciones. Y no es sana doctrina. Para Dios es muy importante nuestras relaciones. Y yo quiero que pensemos mucho en esto, que lo sigamos considerando, que lo sigamos pensando, que lo sigamos desarrollando, porque definitivamente la voluntad de Dios es que lo amemos a Él y que nos amemos unos a otros, pero no de cualquier modo, sino al modo de Dios. El interés de Dios realmente son buenas relaciones. Cuando tú lees primera, segunda de Timoteo y Tito, que es donde Pablo más habla del tema de la sana doctrina, te vas a dar cuenta que la razón de la sana doctrina son relaciones. Es más, es una carta personal de Pablo a Timoteo y a Tito. No eran cartas para toda la iglesia. Era a Timoteo y a Tito. ¿Y qué dice Pablo de Timoteo? Mi fiel y amado hijo en el Señor. ¿Eso qué te dice a ti? Relaciones. ¿El cristianismo de qué se trata? De relaciones. Pero hay algo que puede dañar nuestras relaciones. Y es la envidia. Nosotros podemos ser, además, esto se lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Filipos. Y no porque sí. No porque, ¿qué les escribo? A ver, ¿qué les escribo? Ay, sí, la envidia. No, muy seguramente había gente, cristianos allá, sintiendo envidia por otros. De hecho, Primera de Corintios, estamos estudiando eso con la charla de la milagrosa. Primera de Corintios 3, había divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque se generó un culto a la personalidad. ¿Por parte de quién? De los hermanos. Habían hermanos, ay no, yo sigo a Apolos, ay no, yo sigo a Pedro. No, yo a Pablo. Que Pablo es un mero predicador. No, yo a Apolos, el tipo sabe mucho. No, yo a Cristo, en cambio, ustedes están mal, yo a Cristo. ¿Y eso generó qué? División. Pablo tuvo que aclarar el tema. No, venga, Cristo está dividido. ¿Acaso Pablo o Pedro o Apolos murió en lugar de Cristo por ustedes? No, Cristo no está dividido. Pues es un problema de envidia, y entre nosotros puede pasar. Ya ha pasado. Hay veces, si yo no predico, entonces ese día no es buena la predicación. ¿Quién dijo? Yo soy simplemente un hermano, un discípulo como cualquier otro, nada más, con más responsabilidad. Pero eso no me hace mejor que nadie, ni peor que nadie. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos afiliar el cristianismo a una persona, que eso fue lo que pasó en Corinto. No podemos hacer eso. No podemos, porque hacer eso es cambiar el fundamento, como dice Pablo.
No podemos poner otro fundamento aparte de Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de esto? Cristo. De ahí para abajo todos somos cuerpo. Tenemos que mantener eso. Obviamente sí, necesitamos respetar a nuestros líderes, amar a nuestros líderes, pero nada más. Amor, respeto, esas son las cosas que nos debemos los unos a los otros. Pero la Biblia dice evidentemente y claramente que debemos respetar a nuestros líderes y considerarlos por el trabajo que hacen. Claro, eso debemos obedecerlo profundamente, pero no podemos cambiar el fundamento. Cristo es el fundamento. Cristo es a quien seguimos. Amén. Y tampoco podemos irnos al extremo, ¿no? Es que yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. Sí, pero al Cristo que tú sigues, que está en la Biblia, Él te dice, ama a tus hermanos. Ajá. A esos que no tienes que seguir, los tienes que amar. Entonces, este es el punto. Nos ha pasado, nos pasa, nos puede pasar. La envidia es algo que puede dañar la sana doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los apóstoles, después de eso, de que mis queridos amigos del Sanedrín los arrestan, los encarcelan, y en la noche un ángel del Señor va y abre las puertas y los saca de allí. Ahora, esta frase no solamente aparece aquí, aparece también 4 veces más. Primero en el discurso de Esteban, en el Hechos 7, 30 y 38. Segundo, un ángel guía a Felipe, 8:26. Un ángel liberta a Pedro, en el capítulo 12. Y un ángel hiere de muerte a Herodes. ¿Se acuerdan? Cuando se creyó así mucha cosa. Lo hirió. ¿Eso qué me muestra a mí? Que Dios está en control de su iglesia. Amén. Está en control. Ahora, que hoy no se te aparezcan ángeles no significa que no está en control. Pero de acuerdo a lo que nos narra Hechos, es evidente que Dios estaba en control de su iglesia para ese momento, en el inicio del movimiento. No significa que ahora no está en control, solamente que podemos ver, estudiando la Escritura, que el interés de Dios en su iglesia es alto y que Él está en control, que no se le ha salido de las manos la iglesia. Amén. Tenemos que tener una convicción plena de eso. Dios está en control de su iglesia. Dios es el que dirige esto, no yo ni mi esposa, ni los líderes. Es Dios. Dios está en control. A Dios no se le va a salir de las manos la iglesia. Amén. De ninguna manera. Nunca se le ha salido. Él está en control. Necesitamos confiar plenamente en eso, de lo que Él hace. En la medida en que nosotros nos involucramos en las Escrituras, podemos ver a Dios actuando plenamente en nuestras vidas, pero tenemos que tener una convicción muy profunda de eso. Ahora, los apóstoles, después de que el ángel se desaparece y los libera, el ángel le dice, vayan y prediquen este mensaje de vida. O sea, no los liberó simplemente para que se fueran a la casa. Gracias, nos iban a... No, los sacó, pero vayan y prediquen este mensaje de vida. Vayan y descansan, y mañana en el templo predican este mensaje de vida. Evidentemente los apóstoles fueron obedientes a la instrucción del ángel, y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. El sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo y mandaron traer a los apóstoles para juzgarlos al siguiente día. Interesantemente no los encontraron. Ahora, ¿quién es ese consejo o ese Sanedrín? Ese consejo sanedrino es un tribunal supremo judío formado por un número de 70 a 100 hombres, aunque el número correcto era 71. Se sentaban en semicírculo, respaldados por 3 hileras de discípulos de ellos, de los hombres sabios, y con los secretarios de la corte frente a ellos. Era frente a esta corte que tenían que ir los discípulos apóstoles a rendir indagatoria.
de por qué estaban predicando el mensaje que estaban predicando. Pero interesantemente, cuando fueron los guardias a la cárcel, no los encontraron. Los guardias estaban ahí y no sabían que no había nadie en la cárcel. Estaban sanos, pues, como dicen acá, sanos los tipos. Entonces fueron y comunicaron eso al consejo y al capitán de la guardia que estaba allí. Al oír el informe, tanto el capitán de la guardia como los sacerdotes se quedaron perplejos preguntándose en qué terminaría todo este asunto. El impacto que estaba teniendo el movimiento cristiano para ese momento era algo impresionante, no era algo superficial o insignificante. Ciertamente Dios estaba sustentando y sosteniendo su iglesia. Y esa es la convicción de estos hermanos. Ellos no simplemente se sintieron protegidos por el ángel, sino se sintieron con una responsabilidad profunda de ir y seguir predicando el evangelio. Salieron de la cárcel al siguiente día para hacer eso. Ahora, alguien se presenta y les dice: miren, los que ustedes tenían presos están allá predicando en el templo. Y se fueron y los trajeron, pero muy elegantemente, muy diplomáticamente. Señores, necesitan ir al... Por favor, vayan, los necesitan. Porque tenían miedo de que si los llevaban a la fuerza, la gente los iba a apedrear. Claro, es una muestra del impacto que estos hermanos estaban teniendo para ese momento. Eran personas a las que la gente en el pueblo quería, estimaba, apreciaba. Eran hombres buenos en un sentido. No estaban haciendo nada malo. Entonces, si la guardia va y los trae violentamente, ellos iban a reaccionar y los iban a apedrear. Los trajeron, los condujeron al concilio, y el sumo sacerdote les reclamó con una frase impresionante: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Lo que sigue es impresionante también. Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Han llenado. ¿Te imaginas? Ellos habían llenado Jerusalén con las enseñanzas de Jesús. Estaban haciendo el trabajo fuertemente. No era que estaban por allá en una esquina. No, ellos llegaron después de que resucitó Jesús. Comenzaron a predicar de una forma vehemente y valiente el mensaje del evangelio. ¿Cómo es para ti? ¿Has llenado tu casa, tu barrio, donde tú vives, tu universidad, con las enseñanzas de Jesús? Porque eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos con eso? Yo recuerdo cuando yo me hice cristiano, yo comencé a predicarle en mi casa. Reunía a toda mi familia, y mi familia es grande. Comencé a predicarles el mensaje. Y me veían raro, ¿no? Era como, estaba hablando con mi mamá esta semana, y ella me contaba lo que ella pensaba de cuando a mí me veía, porque yo pasaba por unas situaciones muy difíciles antes de ser cristiano, depresiones muy profundas que me llevaron al hospital, en las que prácticamente los médicos me dejaban porque veían en mí depresiones muy fuertes, ¿sí? Y me formulaban unos medicamentos que yo ya no me acordaba, y mi mamá sí se acordaba. Dice: pero usted no se tomaba eso, se la pasaba fumando ahí. No me acordaba. Y ella se iba todos los domingos a cuanta iglesia encontraba. Ella me decía: me iba a la iglesia que me dijeran, yo iba a orar por usted, para que usted saliera de eso, para que usted cambiara. Entonces cuando a mí me invitan a la iglesia y yo comienzo a ir a la iglesia, mi mamá estaba como: ¿qué pasó? Y ella quería conocer a qué lugar yo estaba. Es más, cuando yo le dije que me iba a bautizar, eso fue como... Y ese día no pude ir, mi hermano fue al bautismo con mi cuñada,
Pero ella quería saber a dónde yo estaba yendo, qué era lo que había pasado, porque conmigo nada de esa religión entraba. Pero definitivamente yo llegué a la iglesia y cambió mi vida. Realmente fue un mensaje de vida. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo la diferencia? No que simplemente me invitaron a una reunión. Alguien me amó. Alguien me amó y estuvo dispuesto a dar la vida por mí. Empezando por mi mamá. Después de eso mi mamá fue a la iglesia, comenzaron a estudiar la Biblia con ella, se bautizó al mes. Y yo comencé a tener reuniones con mi familia en la empresa donde yo trabajaba, en todo lado. Ya los tenía secos de tanto enseñarles y predicarles. ¿Por qué? Porque yo decía, esto es un mensaje de vida, esto puede cambiar la vida de mucha gente. Pero tú, ¿qué piensas de eso hoy en día? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de las enseñanzas de Jesús? ¿Tú realmente crees que es un mensaje de vida que puede transformar la vida de otros? ¿Cómo ha sido tu vida transformada? ¿Sigue siendo transformada? ¿Sigue siendo cambiada? Porque esa es la razón por la que estamos aquí, mis amigos y hermanos. Amén. Estamos aquí para predicar el mensaje de vida. Si eres cristiano, estás aquí para que prediques este mensaje, no solamente para tener una vida bien. Amén. Libre de preocupaciones, libre de angustias y libre de problemas. No. Estás aquí, si eres un cristiano, para predicar el mensaje del Evangelio. No estás aquí para casarte, y si te casas, amén. No estás aquí para librarte de todos tus problemas, no. No estás aquí para que tu vida se vuelva más significativa, aunque se va a volver significativa. Estás aquí para predicar un mensaje de vida, porque eso fue lo que cambió tu vida. ¿Sí es? Y si tú nos visitas hoy, a eso te estamos invitando. A que tu vida sea algo diferente, para que tú puedas tocar otras vidas. Definitivamente. Ese es el mensaje de vida. ¿Sabes qué es lo increíble? Que estaban prohibiendo predicar ese mensaje de vida. Entonces ahora, ¿cómo fue la respuesta? Y aquí viene el segundo bloque. ¿Cómo fue la respuesta de nuestros hermanos en el primer siglo? Vamos otra vez a Hechos. Dinos. Versículo 29. Mientras llegan. Uy, madre. 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Cómo respondieron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se asustaron. Ellos tenían claro por qué estaban allí. Tenían claro por qué estaban allí. Y al frente de este Sanedrín, al frente de este consejo, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién era este Sanedrín? Los doctores de la ley en esa época. A ustedes no los vamos a obedecer, y menos con esta prohibición, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese momento les predicaron el mensaje del Evangelio a ellos. Eso fue lo que les dijo Jesús: a ustedes los perseguirán, los sacarán de la sinagoga, estarán frente a los gobernantes de este pueblo y van a tener la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio. Parafraseado.
Es decir, no se asustaron. Ellos se encontraron esa oportunidad. Ya se los había dicho Jesús en otra oportunidad. Ustedes están aquí para eso. Eso va a pasar. Y cuando pase, no se preocupen. El Espíritu Santo les va a dar las palabras que tienen que hablar, que tienen que decir. Y allí, en ese momento, los apóstoles predicaron el mensaje del Evangelio. Hablaron del Dios de sus antepasados que resucitó a Jesús, el mismo Dios de ellos. La responsabilidad de ellos en la muerte de Jesús. Ellos no tuvieron miedo de decirle eso a este consejo. Ustedes lo mataron. La resurrección y la exaltación de Cristo. Salvación y perdón de pecados por medio del arrepentimiento. Los apóstoles como testigos de esto y el papel del Espíritu Santo en su testimonio. Todo el contenido del Evangelio en ese momento. Amén. Tuvieron esa oportunidad y la aprovecharon. Tuvieron el suficiente valor y convicción para no hacer concesiones con relación al mensaje de salvación. A pesar de estar bajo la presión de ser arrestados y encarcelados, se mantuvieron firmes y expusieron la verdad de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando somos presionados? Que la tentación es ceder a nuestras convicciones. Cuando somos amenazados, cuando somos presionados, la tentación es, bueno, ok, no, esto se puso peligroso. Es acceder a nuestras convicciones. En nuestra casa, es que usted se cambió de religión y la religión nuestra es esta. Así que piénselo 2 veces antes de meterse allá. ¿Eso qué es? ¿Y qué hacemos ante esa presión? Listo, no, era por decir. Yo no me estoy cambiando de religión. O sea, la tendencia nuestra es ceder a nuestras convicciones. Hoy hay un tema interesante. Aprobaron la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Y todo el mundo está escandalizado. ¡Ay, el referente! Es que eso hay que... Reaccionaron tarde. Muy tarde. Eso ya se veía venir. Eso iba a pasar. Reaccionamos tarde. ¿Y por qué digo que reaccionamos tarde? Porque este no es un problema de ahorita. Es un problema de hace más de 40 años. Dejamos de educar a nuestros hijos como papás. Dejamos de brindarle lo que ellos necesitaban en su casa. Demasiados hombres hoy en día han abandonado sus hogares y a sus hijos. Y no te estoy hablando de 1, de 2, de 3 o de 4. Te estoy hablando de miles de personas, de miles de hombres que han dejado sus hogares, que no han asumido su responsabilidad como padres en el hogar. Y los problemas que tenemos hoy en día es producto de eso. No solamente el homosexualismo, vemos el homosexualismo como si fuera el peor pecado del mundo. Es un pecado como cualquier otro. ¿Qué me dicen del adulterio? ¿Acaso es menos pecado que ser homosexual? ¿Es menos pecado? El adulterio, la pornografía. Miren, hermanos y amigos, estamos teniendo niños de 8 años metiéndose a ver pornografía en internet. ¿No es un problema eso? ¿No es un problema? Estamos teniendo eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero nos metemos en una discusión que finalmente no va a parar en ninguna parte, porque querámoslo o no, eso se va a seguir aprobando. El problema está en nuestras casas.
con los hijos que tenemos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? El problema está en nuestro cristianismo. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo acá? Amén. Es eso. Si seguimos con nuestro cuentico de la teología de la prosperidad, esto va a seguir por donde va. Si nosotros no somos cristianos de convicciones profundas, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que estamos dispuestos a dar la vida por esto, nada va a cambiar. Vamos a seguir en esta locura. Tenemos que responsabilizarnos de nuestro entorno, llevar este mensaje de vida a las personas, decir la verdad, dejar tanto miedo y vivir el cristianismo que tenemos que vivir. Hermanos, en Medellín no estamos solos, no somos un pequeño grupo en la inmensidad, solos. No, hay más cristianos como nosotros, hermanos nuestros, luchando la buena batalla en otras partes. Pero tenemos que asumir esta responsabilidad sin miedo, llamar a la gente a la rectitud. ¿Cuál es mi posición frente a la homosexualidad? Sí, de acuerdo a los estándares de Dios, la homosexualidad es un pecado, como cualquier otro pecado. Yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero tampoco estoy de acuerdo con lapidar a la comunidad LGTBI. No estoy de acuerdo con eso. Si nosotros no somos capaces de relacionarnos con ellos de la manera amorosa y compasiva que tenemos que hacerlos para decirles la verdad, no estamos en nada. Porque lo primero que hay cuando nos enfrentamos a eso es renuencia. Es como, ay, ¿por qué no hacemos lo mismo con el adúltero? O con el que ve pornografía, o con el mentiroso, o con el hipócrita, que esos hay hartos, o con el que roba. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque en mi familia existe ese problema. Y yo no puedo dejar de amar a mi familia. Pero tengo que buscar la manera de enseñarles que eso está mal delante de Dios. Amén. Y la única forma es amándolos. El que estudió la Biblia conmigo era un hombre que había salido de ahí. Y yo me acuerdo que todos los días me decía, te amo, hermano, cuando estudiamos de la Biblia. Y cuando yo me enteré, yo... No, pero él es hombre espiritual. Yo de quién me lo dices porque me ama en Cristo. Mira lo prejuicioso que fui yo. ¿Por qué? Porque andamos con un prejuicio. Cuando yo estuve en Miami recibiendo la instrucción acerca del tema de la homosexualidad con Guy Hammond, que es un hombre que salió de ese mundo y no fue un homosexual de 2 años o 3 años, fue un hombre que vivió eso durante 20 años, convivió con un homosexual antes de ser cristiano, luego de eso se hizo cristiano, se casó y lleva más de 20 años casado y limpio de la situación. Es interesante hablar con él, porque él nos decía ahí, sí, la meta de esto no es que yo sea heterosexual, sino que yo sea un santo, que yo sea santo en mi manera de vivir. Y nos dijo así de manera de chiste, ahora no se preocupen, no sé, ninguno aquí es mi tipo. ¿Qué está pensando? Pero él fue muy claro con las cosas. ¿Sí me van a entender? Un hombre que ha buscado y ha sido perseguido por su familia, ha sido perseguido por la comunidad LGTBI. Ha sido impresionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí, referéndum para tumbar la adopción de parejas del mismo sexo? Eso no va a prosperar. ¿Sabes qué creo yo? Bueno, la sabiduría de Dios se muestra por sus resultados.
Como dice Apocalipsis, deja que el malvado siga siendo malvado, deja que el justo siga justificándose. Ok, eso tiene un resultado. ¿Están dispuestos a asumirlo? Háganle. Ya saben la verdad, pero háganle. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Seguir predicando esto, seguir enseñando esto. No podemos parar, no podemos ceder miedo de esta situación. Tenemos que plantar nuestra posición bien fuerte, pero con mucho amor y con mucha compasión. Pero sin miedo, sin dejarnos presionar. A mí me impresiona porque los adolescentes se la pasan defendiéndome en sus colegios, ¿no? No, el líder de mi iglesia no es así. Él es diferente. Un día me van a invitar, yo creo que por allá. ¿Verdad? ¿Usted quién es? Pero ellos están haciéndolo en el contexto de sus colegios. Y eso realmente es inspirante. Porque usted sabe lo que significa ser cristiano siendo estudiante en un colegio. Tú no sabes eso. No lo sabes. Y no les da miedo. No les da miedo. Pero ¿cómo es para ti? ¿Vienes por primera vez o llevas estudiando la Biblia? Bienvenido. A eso te estamos invitando. A que seas un cristiano con todo el peso que eso significa. Si nosotros queremos que esta sociedad sea diferente, tenemos que hacer algo diferente. Y eso significa ser cristianos conforme al ejemplo de las Escrituras. Dejarnos inspirar por lo que la Biblia nos está enseñando. Dejarnos inspirar. Quería hacer mucho énfasis aquí, porque ese es el título de mi sermón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, la razón por la cual estamos como estamos es porque la gente ha decidido desobedecer a Dios. No es otra la razón. Aún cristianos en la iglesia han decidido desobedecer a Dios, y lo que